Buenas tardes, mis hermanos y mis hermanas. Buenas tardes para mí. No sé qué horas lo estén mirando ustedes este video, pero bienvenidos. Los saludo desde aquí, desde Santa Elizabeth. Y gracias por su presencia, por estar aquí. En este momento, pues, seguiremos en la profundización de este tema de pueblo sacerdotal, donde hoy veremos en la persona de Abraham, de Isaac, pues cómo Dios ya nos viene enseñando lo que nos revelaría en su cumplimiento en la persona de Jesús. Pues podemos empezar en este momento en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios y Padre bueno, te agradecemos por todas tus bendiciones, por derramar tu amor sobre nosotros, Señor. Te agradecemos el don del sacerdocio, Señor, el sacerdocio místico, el sacerdocio ministerial, Señor, y el sacerdocio bautismal. Gracias, Señor, porque nos invitas a participar del sacerdocio de tu Hijo Jesucristo y porque unidos en un mismo cuerpo, Señor, nos llamas a ofrecer nuestras vidas en unión con el Hijo para gloria tuya, Señor. Derrama tu Espíritu Santo sobre nosotros, sobre mis hermanos y hermanas que a través de este medio nos ven. Derrama tú, Señor, tu Espíritu Santo para que comuniques tu mensaje a cada uno y cada una de ellas y ellos, Señor. Y nos ayudes a vivir cada día más y más a imitación de tu Hijo, Señor, nuestro sacerdocio bautismal, y que por medio de estas pláticas, Señor, nos ayudes a encontrar el sentido de nuestro sacerdocio bautismal y vivirlo con intensidad, con amor y fidelidad, Señor. Bueno, mis hermanos y mis hermanas, como les decía la vez pasada, pues ya vemos cómo en la persona de Melquisedec, Dios nos empieza a enseñar quién es Jesús o quién vendría a ser Jesús en el tiempo de la encarnación, en el momento en que Él empieza su ministerio, pero específicamente en el momento de la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesús, porque allí es donde se manifiesta en su amor, en su forma suprema, en la forma más grande se manifiesta el amor del Padre en ese momento singular, que es el que celebramos en cada Eucaristía. Y en el apostolado de la cruz, y para la familia de la cruz del apostolado viene a ser esa revelación del amor del Padre. Porque aunque vemos en un crucifijo ordinario, pues vemos el cuerpo de Cristo, ahí vemos la persona de Cristo. Y en la persona de Cristo, pues nosotros sabemos que el llamado para cada uno y cada una de nosotros es ser Cristo para el mundo. Y entonces, en el crucifijo vemos la persona de Cristo que hasta el último momento de su vida dio su vida por completo. En cada momento dio su vida a Él, no solamente en la cruz, pero que en la cruz culmina ese don de su vida. Él continuamente se estaba entregando al Padre y entregando a nosotros también esa misma relación de intimidad con el Padre. Nos abrió la puerta para tener esa relación con el Padre. Y entonces aquí, hermanos y hermanas, en la cruz del apostolado vemos el corazón de Cristo, ya sin el cuerpo de Cristo, solamente el corazón de Cristo. Porque es el corazón de Cristo que dinamizó, que movió, que motivó todas sus acciones. Toda la vida de Cristo, todo lo que Él hizo, fue una expresión del amor del Padre. Entonces, un ejemplo, pues una madre que cuida de sus hijos, que se le enferma Juanito y pues ahí anda la mamá toda la noche dándole medicina, cuidándolo, poniéndole bolsas de hielo que porque tiene una fiebre, dándole suero que para que no se le deshidrate y desvelándose pues por si acaso la criatura, pues quién sabe le pase algo. Pero todas esas acciones son motivadas por el amor que está en el corazón de la madre. Y entonces el amor maternal que siente y que tiene por su hijo o su hija, una mamá, pues la mueve a hacer cosas
que a veces son dolorosas o le cuestan sacrificios, pero los hace por amor a sus hijos, a su familia, a los seres queridos. Entonces, de la misma forma, Jesús nos muestra con sus acciones, con las cosas que Él vino y hizo en este mundo, y que aún sigue haciendo por medio de nosotros, de sus fieles, de los que somos parte de su cuerpo. Cristo sigue obrando, pero desde el corazón de Cristo, porque es en el corazón de Jesús donde encontramos la pureza del amor, el verdadero amor, el amor que nace del sacrificio, el sacrificio de mi persona. Me sacrifico yo por los demás. Entonces en Cristo descubrimos que desde siempre eso ya existía en su corazón. Y entonces en el Antiguo Testamento vemos cómo en cada de estas figuras Dios ya nos viene manifestando, nos viene a enseñar un rasgo de lo que Cristo llevaría a su cumplimiento y que nosotros vemos en el corazón sagrado puesto sobre la cruz. La cruz que simboliza la humanidad, el pecado del ser humano, pero el corazón de Jesús que viene a mostrarnos el amor puro y que nace del sacrificio, o más bien el sacrificio que nace del amor, brota del corazón de Cristo, que es el amor del Padre, porque Jesús es el amor encarnado, porque fue el Espíritu Santo por cual se encarnó Cristo en la Virgen María. Y entonces el Espíritu Santo, que es fuente de pureza, fuente de amor, decimos en una oración, el amor consubstancial del Padre y del Hijo, que quiere decir que es el amor entre el Padre y el Hijo, del Padre hacia el Hijo y del Hijo hacia el Padre. Y consubstancial, que quiere decir pues de la misma substancia, que no hay distinción, no hay separación, no hay diferencia en la sustancia, que son una y la misma cosa el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, pero sin dejar de ser cada uno quien es. Pero entonces, en la persona de Abraham y también de Isaac, vemos ya lo que Jesús nos trae, nos viene a revelar y viene a cumplirse todo lo que se reveló en el Antiguo Testamento en la persona de Jesús. Entonces decíamos que Melquisedec es el eterno y sumo sacerdote, que viene a mostrarnos el sacerdocio eterno de Cristo. Y en el ofrecimiento del pan y del vino que hace con Abraham, Melquisedec nos está mostrando que él reconoce en Abraham la presencia de Dios y que todo lo que ve en Abraham se lo atribuye a la gracia de Dios, al amor de Dios Padre, porque Abraham pues se ha sometido a la voluntad del Padre. Abraham es un hombre que busca y discierne la voluntad de Dios, está atento a la escucha. Entonces, en Abraham y en Isaac vemos algunos rasgos de la persona de Cristo y del sacerdocio de Cristo que nos pueden iluminar y ayudarnos a entender pues qué es esto de ser pueblo sacerdotal. Porque pues desde el Antiguo Testamento Dios ya había llamado al pueblo elegido para que fuera su heredad, para que fueran sus hijos, los que de cierta forma heredarían pues toda la gracia de Dios, no solamente para ellos, pero para que esa gracia llegara a otros pueblos también. Pero bueno, en Abraham descubrimos el corazón de Cristo también. No perfecto, porque no era el corazón de Cristo, pero sin embargo, un corazón que estaba sometido a la voluntad de Dios. Entonces, por eso se le atribuye que Abraham fue un hombre justo, porque estuvo atento a la voz de Dios y dispuesto a hacer lo que Dios le pedía. Entonces, en este relato que vamos a leer es el momento en que Dios le dice a Abraham que sacrifique a su hijo Isaac. Y algo pues importante
pues lo importante de saber de este pasaje es de que pues Dios le había dicho a Abraham que él iba a ser un padre de una grande nación, iba a tener una grande descendencia. Y pues imagínense que Dios le da un hijo en la vejez a Abraham, ya de 90 y tantos años de edad, que él no esperaba ya tener un hijo, y Sara pues se desea ser estéril. O se me hace que porque ya estaba viejita y pues no podía tener tampoco hijos. Y sin embargo, Dios pues les da a Isaac. Les da a Ismael primero por la esclava, Agar, pero después le da un hijo de su propio vientre, del vientre de Sara, le da un hijo que es Isaac. Pues, imagínense, ya 90 y tantos años de edad, ¿quién se iba a imaginar que el viejito iba a tener? Dice que hasta le dio risa a Sara. ¿A poco yo voy a tener una criatura? ¿A poco voy a poder sentir yo placer con este viejito? Pero sin embargo Dios les da una criatura, les da esa bendición de una criatura. Y entonces él pues ya estaba jovencito Isaac. Pues imagínense ustedes, los que son, especialmente los que son papás o los que son mamás, pues yo me imagino que cuando un papá o una mamá tiene un hijo, una hija, pues tiene muchos sueños, muchos anhelos para esos hijos. Y unos papás o mamás que realmente quieren a sus hijos, pues sueñan lo mejor para sus hijos, me imagino yo. Y como que de cierta forma uno ya se ve proyectado en sus hijos, dice, ay, imagínate cuando mi hijo tenga ya sus hijos, mis nietos, mis nietas, cuando mi hija ya tenga su familia. Uno, como yo me imagino, como que llega un momento donde uno empieza a visualizar esas cosas, donde se empieza uno a preguntar, pues, ¿qué irá a hacer de este hijo, de esta hija mía? ¿A dónde llegará en su vida? ¿Qué metas alcanzará? ¿Qué luchas enfrentará? Yo me imagino que uno como papá se imagina esas cosas de sus hijos, y que el mismo proceso de ver a los hijos crecer es a la vez hermoso, pero también a veces muy doloroso, me imagino yo, porque pues diferentes situaciones, pues ahorita por ejemplo la situación del mundo pues no es nada fácil, lo que estamos viviendo como humanidad. Entonces yo me imagino que para muchos papás hay mucha preocupación pues de lo que será de sus hijos, de sus hijas, porque pues pudiera parecer como que pues ahora ¿para dónde ganamos? ¿O para dónde va todo esto? ¿Hacia dónde nos lleva Dios? ¿Dónde está Dios en medio de todo esto? Y pues yo me imagino lo mismo con Abraham y con Isaac, que Abraham ya se había ilusionado de esa descendencia que Dios mismo le había prometido. Abraham ya me imagino yo, pues no lo dice en la escritura, pero me imagino yo que Abraham ya se había ilusionado por lo que Dios le había prometido. Y entonces el tener él a su hijo era una grande alegría, me imagino, pues tener a su hijo y visualizar, wow, mira nada más el don de Dios, la confirmación de la promesa de Dios, es mi hijo. Mi hijo es el cumplimiento de la promesa de Dios. Entonces el hecho de que Dios mismo le pide el sacrificio de su hijo, pues yo me imagino que ha de haber sido un conflicto tremendo interior en su corazón de Abraham. Un conflicto tremendo, porque yo me imagino, uno dice, pues ¿cómo Dios me está pidiendo un hijo? Si Él me dijo que me iba a dar una descendencia y es el único hijo que tengo. Entonces, ¿cómo Dios me va a dar? ¿Cómo se va a llegar a cumplir eso que Dios me dijo de que yo tendría una descendencia si me está pidiendo sacrificar a mi hijo? Pero sin embargo, Abraham, por la obediencia y confianza que tenía en Dios, bueno, pues yo no sé cómo, pero Dios sabe cómo. Y en ese momento yo me imagino que pues uno se pone a pensar en todas las bendiciones que Dios ya le ha dado. Dice, bueno, pues me dio mi hijo Ismael, no está aquí conmigo, pero me dio mi hijo Ismael. Pues estoy aquí en esta tierra que yo no me imaginaba estar, pero estoy aquí con mi esposa, con mi familia, con mi sobrino Lot. Aún sigo vivo, y si estoy vivo es porque algo
¿Algo quiere de mí Dios? Este Dios que no puedo ver, pero que lo puedo ver en las bendiciones que me ha dado. Mi hijo Isaac. El hecho de que Sara pudo tener a Isaac, pues fue una maravilla tremenda. Y entonces, pues como las bendiciones que Dios nos da, pues son una manifestación del amor de Dios Padre, del amor del Padre. Y entonces que Dios le pida a Abraham, ahora dame eso que yo te he dado, eso que tanto premias tú, dámelo, te lo estoy pidiendo. Dame a tu hijo Isaac, yo te lo di, dámelo a mí, devuélvemelo, ofrécemelo. Y pues con todo el dolor de su corazón me ha de haber dicho o pensado, pues no, pues que me ibas a dar una descendencia. Pero sin embargo confió y dijo, bueno, pero Dios, tú me lo diste, aquí te lo devuelvo. No sé cómo vas a hacer tú este plan, pero tú lo harás. Entonces, el ir recuperando la historia, la vida, la vivencia que él tiene como persona, pues me imagino yo que lo ayudó a ver ese momento con paz. Ciertamente no fácil, doloroso, pero con la paz y la tranquilidad de que pues Dios es el que está encargado de todo y que Dios es el que lleva todas las cosas, todos los eventos a su cumplimiento y a su fin. Entonces aquí vamos a leer del pasaje del capítulo 22 de Génesis, del versículo 1 al 14. Empieza. Tiempo después, Dios quiso probar a Abraham y lo llamó. Abraham, respondió él, aquí estoy. Y Dios le dijo, toma a tu hijo, el único que tienes y al que amas, Isaac, y vete a la región de Moría. Allí me lo ofrecerás en holocausto, en un cerro que yo te indicaré. Se levantó Abraham de madrugada, ensilló su burro, llamó a 2 criados para que lo acompañaran, y tomó consigo a su hijo Isaac, partió leña para el sacrificio y se puso en marcha hacia el lugar que Dios le había indicado. Al tercer día levantó los ojos y divisó desde lejos el lugar. Entonces dijo a los criados, quédense aquí con el burro, yo y el niño iremos hasta allá a adorar y luego volveremos donde ustedes. Abraham tomó la leña para el sacrificio y la cargó sobre su hijo Isaac. Tomó luego en su mano el brasero y el cuchillo y enseguida partieron los dos. Entonces Isaac dijo a Abraham, Padre mío, le respondió. ¿Qué hay, hijito? Prosiguió Isaac. Llevamos el fuego y la leña, pero ¿dónde está el cordero para el sacrificio? Abraham le respondió, Dios mismo proveerá el cordero, hijo mío. Y continuaron juntos el camino. Al llegar al lugar que Dios le había indicado, Abraham levantó un altar y puso la leña sobre él. Luego ató a su hijo Isaac y lo colocó sobre la leña. Extendió después su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Pero el ángel de Dios lo llamó desde el cielo y le dijo, Abraham, Abraham. Contestó él, aquí estoy. No toques al niño, ni le hagas nada, pues ahora veo que temes a Dios, ya que no me has negado a tu hijo, el único que tienes. Abraham miró a su alrededor y vio cerca de él a un carnero que tenía los cuernos enredados en un zarzal. Fue a buscarlo y lo ofreció en sacrificio en lugar de su hijo. Abraham llamó a aquel lugar Yahvé provee.
Y todavía hoy la gente dice, en ese monte Yahvé provee. Palabra de Dios. Qué tremenda esta historia, este relato, porque como veníamos meditando, cómo ha de haber luchado Abraham en su corazón, en su interior, quizá contra su propio querer, con sus propios anhelos, sus deseos, de ver su herencia, ver su descendencia, empezar a ver su descendencia, que su hijo Isaac hubiera tenido su primer hijo, su primera hija. Ya hubiera sido, me imagino, para Abraham una primera señal de la promesa de Dios, humanamente hablando. Y pues dice que fueron 3 días lo que tardaron en llegar a este lugar. Dice, al tercer día levantó los ojos y divisó desde lejos el lugar. Entonces no iba nomás ahí que a la vuelta de la esquina voy aquí con Isaac, no, caminaron 3 días hasta donde él vio que Dios le indicó que era el lugar. Y entonces él llegó y en esos 3 días, pues, ¿qué pasaría por la mente de este hombre? Una lucha tremenda en su corazón. O quizá plena confianza que pues no hubo ninguna duda en su corazón de lo que Dios le estaba pidiendo. Simplemente confió. Quién sabe, pero pues humanamente hablando, pues pienso yo que a veces la duda sí viene, pero que sin embargo, aunque le hubiera llegado la duda a Abraham, no dudó de Dios. Dudó del cómo, del por qué, pero de Dios no. Porque si hubiese habido duda en su corazón, o si le hubiera dado cabida a la duda en su corazón, pues yo pienso que eso hubiera sido su destrucción. Porque el dudar en Dios, pues Dios hubiera dicho, ves, pues no me eres fiel, sino que al final, por el hecho de que por el hecho de que le iba a ofrecer a su hijo, Dios le dice, ya veo, a ver dónde dice aquí. Vemos que temes a Dios, ya que no me has negado a tu hijo. Lo alabaron por su confianza en Dios. Pero si no hubiera confiado en Dios, otro hubiera sido el cuento. Aquí se hubiera acabado probablemente esta historia. Pero sin embargo sigue después con más, donde vemos cómo Dios sigue bendiciendo a Abraham. Pero entonces aquí es donde vemos en la persona de Abraham el corazón del Padre, del grande amor del Padre hacia la humanidad, Dios Padre. Pero también el Hijo, Isaac, la confianza que Isaac puso en su papá Abraham. Porque le pregunta, oye papá, pues vamos a matar, que es que vamos a ir a ofrecer sacrificio, pero yo no veo ningún chivito por aquí. Y pues no te preocupes, hijo, Dios no lo proveerá. Ok. Pero ahí va Isaac obediente, dice, bueno, pues mi papá dice que Dios no lo va a dar, pues Dios no lo va a dar. Entonces llegan al monte y Isaac pues lo pone sobre la leña, fíjense. Pone el altar, pone la leña y dice que lo ata el chiquillo. Pues no dice aquí, no está, pero no quiere decir que no pasó, pero pues como que no le puso resistencia al hijo.
Dice que extendió después su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Pues yo me imagino que un chiquillo que está peleando para que no lo vayan a matar, pues va a ser muy difícil de extender la mano para agarrar un cuchillo. Porque imagínate, espérate, no te me has dicho que déjame agarrar el cuchillo. No, sin embargo, dice, extendió la mano y tomó el cuchillo como si hubiera sido algo fácil que hacer, como si no lo estuviera peleando el niño. Entonces eso para mí también me dice aquí que pues hasta el último momento también Isaac, la confianza que Abraham demostró a su hijo, la confianza de Abraham en Dios que le demostró a su hijo, le inspiró la misma confianza a su hijo. Y hasta el último momento. Entonces, pues quiere decir que estaba dispuesto Isaac a dar su vida también porque él confiaba en su papá Abraham. Pero sin embargo Dios dice, no le hagas nada al niño. Ya veo que temes a Dios, no le hagas nada. Y ahí encontró un carnero, un chivo para ofrecerle a Dios. Y bueno, pues ya sabemos que nuestro Padre Dios nos envió a su Hijo único para la salvación de la humanidad. Y Jesucristo nuestro Señor aceptó eso. Aceptó ofrecer su vida en sacrificio por la humanidad. Pero vemos que en el corazón de Jesús, como lo vemos en Abraham y en Isaac, es la plena confianza en Dios Padre. Y algo de lo que pues a mí me llama la atención hoy en día sobre esto es de que pensando en este relato del Antiguo Testamento, pues yo pienso, pues la gente de aquel entonces no tenía tantas distracciones, pues no había televisión, no había computadora, no había los teléfonos, mucho menos libros y eso, me imagino, la gente pues no era muy educada y pues aparte de que no eran educadas, el lenguaje escrito no era algo común como lo que tenemos hoy. Y ahorita pues gracias a Dios y gracias a la enseñanza del ser humano, la inteligencia del ser humano, pues hemos podido crear la educación institucionalizada y pues hay un formato, hay una estructura, hay un método que se usa de educación para la humanidad, para la sociedad. Pero en aquel entonces pues no existía las escuelas como hoy existen. La enseñanza pues era tradición oral de lo que nuestros ancestros nos enseñaban, que pues quizá personas que son de pueblos o de ranchos en México conocen eso un poquito mejor, que aunque a lo mejor fueron a la escuela un tiempo, pero la enseñanza era más la enseñanza de familias, de los ancestros, de los abuelos, que se pasaba de una generación a otra. Y pues era más o menos lo mismo en aquel entonces. Y entonces pues no había tanta distracción como hoy. Entonces uno podía dedicar su tiempo, pues ya fuera al cultivo de la tierra, al cuidado de la familia, las cosas pues importantes. Pero había, me imagino que lo suficientemente de tiempo para estar meditando y reflexionando sobre las cosas de Dios. Y hoy en día pues tenemos tantas cosas, tecnología, placeres, cosas que nos, entretenimiento, cosas pues que nos dan un momento de alegría, de gozo, de gusto, pero que pudieran convertirse en distracciones de lo que estamos viviendo en el presente. Y pues como les decía yo en la última plática, creo que les mencioné en la última, pues quizá pudiéramos estar viviendo estos tiempos de la pandemia esperando que Dios haga algo, que Dios intervenga y haga algo por nosotros. No quiere decir que no lo haga y que no lo vaya a hacer, pero a lo mejor pudiéramos estar esperando con la expectativa de que Dios va a hacer algo grandioso para cambiar nuestras circunstancias, para cambiar lo que está pasando en el mundo.
Y yo pienso que es un tiempo propicio, no solamente por lo que estamos viviendo en el tiempo de la liturgia, el tiempo de Cuaresma, pero simplemente por lo que estamos viviendo como humanidad, porque esto es algo que nos ha afectado globalmente, no es algo que ya sea un país o otro, sino que ya por los medios de comunicación y por la posibilidad de estar tan conectados globalmente, pues como que nos damos cuenta de muchas cosas que, pues sí, no es como que, sino que nos damos cuenta de que como que hay algo falta, algo no está bien. Y la realidad misma nos está diciendo eso. Yo pienso que es un tiempo propicio para reflexionar sobre las cosas de Dios. Y si este medio les sirve para aprender más de Dios, bendito sea Dios. Pero yo pienso que es un tiempo propicio para desconectarse uno de esas cosas, pues que simplemente nos distraen de lo que estamos viviendo y de no asumir, o no necesariamente de asumir, sino de no, pues como no procesar lo que estamos viviendo, porque es un momento muy difícil, muy estresante, muy doloroso para todos. Pero es en el dolor donde nos encontramos con el Dios de la gracia, con Dios Padre, que no es nada fácil porque es enfrentarse con el dolor, es enfrentarse uno y asumir el dolor de su vida, de nuestra vida, es asumir el sufrimiento. Pero es en el sufrimiento en donde encontramos la libertad en Dios. Y eso pienso yo que es lo que Abraham descubrió en el trayecto de su vida. Él ya estaba en busca de la verdad, se daba cuenta de que había algo que faltaba, como que la realidad no le satisfacía, me imagino yo. Porque como les decía la vez pasada, pues logró él ver o estar abierto a Dios para escuchar la voz de Dios. Pues eso a mí me dice que él ya estaba dispuesto en su corazón, en su mente, para escuchar la voz de Dios. Y esa disponibilidad de escuchar se le premió primero con que Dios le habló, le llamó. Y esa fue la confirmación para él de decir, es que sí hay alguien más allá, hay algo más allá de esto que estoy viendo. Intuyó en su alma que ya que había algo más, que nosotros diríamos el cielo, la eternidad. En su corazón ya existía y en el corazón de cada uno de nosotros existe una huella de la eternidad de Dios. Pero es por medio del sufrimiento, del dolor, porque el dolor nos purifica de lo humano. Lo humano se enfoca en lo de aquí, lo de ahorita, en lo presente. Pero para realmente vivir el momento presente con sabiduría, necesitamos la luz de lo alto, la luz de Dios, la luz del Espíritu Santo, que anime nuestras almas y nos impulse. Y es ese divino impulso que nos lleva a vivir en la profundidad de la existencia, a vivir en la eternidad desde ahorita, ser conscientes de que ya estamos viviendo la eternidad. Y que el dolor, la tribulación, las tentaciones vendrán porque es parte de lo que es ser humano. Pero es el mismo dolor de nuestra existencia que experimentamos de vez en cuando y en diversas formas. Un dolor de cabeza,
Los achaques de la vejez, dice mi mamá. Dicen por ahí los achaques de la vejez, que las coyunturas, que la artritis, que usted póngale el nombre. Esos dolores pues nos hacen sufrir, más aparte los otros sufrimientos, problemas de familia, ya sea con mis hijos, con mis hijas, con mi esposa, mi esposo, o con hermanos, hermanas. Los problemas de la familia nos causan también sufrir, nos hacen sufrir. Ver que el mundo a veces pues no es como nosotros quisiéramos o como pues pensamos que pudiera ser, pues nos lleva a la desilusión, a muchas cosas que nos pueden hacer sentir defraudados o desilusionados, y sufrimos por muchas cosas. Pero en Dios esos sufrimientos ya no tienen poder, y esos sufrimientos, cuando los asumimos, pues nos purifican, y la purificación nos lleva hacia Dios. Entonces, que ejemplo de Abraham, de Isaac, tengamos la confianza en Dios de que pase lo que pase en nuestra vida, no hay nada que nos pueda separar del amor de Dios si confiamos en Él plenamente. Y que Dios realizará en nuestras vidas su plan de salvación si nosotros confiamos en Él. No depende de nosotros. Depende de que pongamos de nuestra parte, que hagamos lo que nos toca como papás, como hijos, como hijas, hermanas, esposas, como quien somos. Si hacemos lo que nos toca hacer en nuestra vida, Dios se encarga de lo demás. Y no nos toca a nosotros decidir ni cómo ni cuándo. Uno pone y Dios dispone. Así que Dios nos ayude, nos guarde, nos cuide y nos siga guiando en este proceso de transformación, en este caminar de santidad. Que nuestro Señor Dios, nuestro Padre Dios, nos llene de la sabiduría de su Espíritu Santo, y en nuestro caminar transforme nuestros corazones a reflejar el amor que Él refleja en su Hijo Jesucristo. Amén.